crecimiento, crecimiento de la población, crecimiento en la economía, crecimiento en el Producto Interno Bruto, crecimiento en la inflación. El crecimiento lo vemos necesario en todas las áreas de la vida. En la vida espiritual ocurre lo mismo. Necesitamos crecer. El apóstol Pablo estuvo en Éfeso en su ministerio entre los gentiles, estuvo un periodo, en varias ocasiones, pero en una ocasión cuando llegó y predicó el Evangelio por un espacio de 2 años. Dice el libro de los Hechos que él predicó y que en toda la región de Asia, judíos y gentiles llegaron a conocer el Evangelio. Bueno, no solo el apóstol Pablo predicó ahí, él tuvo muchos colaboradores en esta predicación del Evangelio. Dice el libro de los Hechos 19:18. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que en todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Jesús. Bueno, de esta manera Pablo predicó en algunos lugares y colaboradores de Pablo predicaron en otros lugares, para que se extendiera la predicación en toda la región de Asia. Pablo menciona Asia, así era llamada la región que hoy es el norte de Turquía, por los romanos. Los romanos tenían ciertos nombres y lo que fue Asia en el Nuevo Testamento no es la Asia que hoy conocemos. Bueno, dice Colosenses 2:1, palabras de Pablo a la iglesia de Colosas, una de las ciudades aquí de la región de Asia. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Tal vez quien inició la iglesia aquí fue Epafras, porque más adelante Pablo envía saludos a la iglesia, saludos de Epafras. Epafras fue a visitar a Pablo, seguramente lo puso al tanto de cuál era la situación en esta iglesia de Colosas. Bueno, Pablo, al saber de la situación de la iglesia, les escribe esta carta y les dice así en el capítulo 1, en el párrafo 3: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Bueno, si comparamos con otras cartas, vamos a ver que la de Colosas es una carta maravillosa. Hay varios tipos de cartas en las que escribió Pablo y otros apóstoles. Algunas son llamadas circunstanciales. Sabiendo Pablo de alguna situación de conflicto, escribe para corregir el problema. Cartas como la de Colosas, en las que Pablo no tenía un conocimiento directo, le dan más libertad a Pablo de escribir en términos generales la predicación del Evangelio. Y al no tener que corregir un error, la predicación es más ligera, más asimilable, más fácil de escuchar y tal vez de escribir. Cartas magistrales, así como la de Romanos, Colosas y otras, dejan un sabor agradable de leerlas, y Pablo puede explayarse libremente para la predicación de las virtudes del Evangelio o de la persona de Jesucristo. Este es el caso de la carta a los colosenses. Comparemos con la carta a los corintios. La primera carta, en el capítulo 3, dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Y Pablo tiene que disertar acerca de la madurez, de la carnalidad, de la espiritualidad. Pablo les dice: no quiero que ignoren las cosas espirituales, y les muestra cómo ellos han sido carnales en su forma de vivir, de hablar, etc. La enseñanza cristiana necesita madurez, y en Corinto tenían diversos problemas que Pablo tiene que afrontar. Entonces la carta es otro tipo de carta, una carta, pudiéramos decir, correctiva, con un propósito correctivo en la enseñanza de la fe cristiana. La carta a los hebreos también, veamos otro ejemplo de carta correctiva. Hebreos capítulo 5, párrafo 11. Acerca de estas cosas tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque os habéis hecho tardos para oír.
porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay cosas que no se pueden enseñar a algunos hermanos en las iglesias. Os di a beber leche, Pablo dice, y no vianda. No erais capaces cuando se las enseñé. Y todavía no son capaces. Había pasado tiempo y no crecían. Esa es la realidad triste para muchos cristianos o iglesias. Hay algunos que crecen rápidamente, hay otros que tardan más tiempo. Hay cristianos que tienen 20 años, 30 años de ser cristianos, hay otros que tienen solamente un año, y bueno, no es el tiempo que se tiene de ser cristiano el que hable de la madurez. La madurez quiere decir conocer la palabra, asimilarla, vivirla, practicarla. Eso trae la madurez. Hay veces que el cristiano no se entrega completamente, o su forma de ser, su temperamento es tropiezo para que crezca como debe de ser. A veces los problemas de la vida que no alcanzan a ser comprendidos por la persona, o la influencia de otros cristianos inmaduros o carnales, hacen que los cristianos o las iglesias no crezcan o no crezcamos como debiera de ser. Qué maravilloso cuando el cristiano ha crecido. Crece y crece y crece. Realmente no importa el tiempo que tengas como cristiano. Siempre hay algo que tenemos que hacer: crecer. Pablo por eso escribe la carta a Colosas. Y bueno, el apóstol Pablo se alegra por las noticias que le transmite Epafras del crecimiento y madurez que ha mostrado esta iglesia. De manera que esta carta no es correctiva, es instructiva. Y Pablo les dice en el párrafo 9 del primer capítulo, Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Dios, al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Estas palabras son para una iglesia que ha crecido, que está creciendo. Repito, tenemos que seguir creciendo, y eso es toda nuestra vida cristiana. La oración es para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Tal vez tú conozcas a Dios, tal vez conozcas la voluntad de Dios en lo que Él quiere para ti en este día. Pero las palabras de Pablo, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, nos habla de una perseverancia que necesitamos en nuestra marcha cristiana y en el conocimiento de su voluntad. Tenemos que poner atención, no solo para hacer las cosas o las cosas buenas, y más aún de las cosas que se nos ocurren. Tenemos que ver la voluntad de Dios específica para nosotros el día de hoy. Bueno, hasta ese momento la iglesia ha crecido y ha madurado. Y bueno, no usamos la palabra aquí felicitación, pero Pablo dice que se alegra. Y habiendo oído de su buena marcha, de su fe, de su amor para con todos, él ora a Dios. No para decir, ay, qué bonita iglesia. No para decir, ya llegaron a la meta, ya alcanzaron. No, llenos del conocimiento de su voluntad, y más allá, en todo conocimiento y sabiduría espiritual.
sabiduría e inteligencia espiritual. No es lo mismo conocimiento que conocimiento y sabiduría espiritual. Bueno, el conocimiento es lo que adquirimos de aprender algo. Conocimiento en griego es epignosis, es el conocimiento que se va acumulando, lo que vamos adquiriendo con el tiempo. Y bueno, ser lleno de conocimiento no es que ya conozco todas las ciencias, tengo muchas carreras, tengo 2 o 3 doctorados, no. A lo que se refiere Pablo aquí es a espiritual, sabiduría e inteligencia espiritual, y tiene que ver con lo que da el Espíritu Santo. Este conocimiento espiritual, esta sabiduría espiritual, entonces no es el grado académico que tienes, no es el tiempo que tienes como cristiano, no es el IQ. De hecho, hay veces que la inteligencia es tropiezo para la inteligencia espiritual, la inteligencia humana, me refiero, la que se mide IQ, el conocimiento, la instrucción académica. Pablo dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Con la sabiduría de este mundo el hombre no conoció a Dios. Y Dios se da a conocer por la locura de la cruz. La locura habla de falta de que se pueda procesar intelectualmente y que se llegue a decir qué lógico, qué razón, cuán inteligente es esto. No. Pero ¿cómo? Por eso es que para muchos era tropiezo. Los judíos buscaban señales, los griegos sabiduría. Pero bueno, el conocimiento de Dios se adquiere por el conocimiento del sacrificio de Jesús en la cruz. Algunos griegos buscaban a Jesús poquito antes de que fuera crucificado. ¿Cómo hacer para conocer las cosas de Dios? Bueno, el Señor Jesús los guió de una manera diferente a lo que ellos esperaban. La sabiduría humana es distinta a la sabiduría que da Dios. Tú tienes cierta sabiduría, cierta inteligencia, pero dice Santiago que si crees que te falta, se la pidas a Dios y Dios te la va a dar. Esa es la sabiduría a la que se refiere Santiago, espiritual, la que el Espíritu Santo te da para que hagas lo que debes hacer. Tal vez ignoras algo o mucho del tema de que se trata, pero el Espíritu Santo te puede guiar a que hagas lo correcto. Esa es la sabiduría espiritual. La inteligencia espiritual es de que tú tienes cierta capacidad para resolver problemas, para aprender, para asimilar cosas, pero en un momento dado de tu vida el Espíritu Santo te puede dar la capacidad de entender algo, de resolver un problema difícil. Otras personas se pueden quedar maravilladas de lo que tú hiciste. Sí, porque tú lo hiciste con inteligencia espiritual. Es decir, aquella que te proveyó el Espíritu Santo en ese momento. Porque ¿sabes qué? No se trata de que tú seas muy inteligente espiritualmente hablando y ya ni necesitas buscar a Dios. Eres muy sabio espiritualmente hablando, al grado de que casi otros, que te busquen otros, más que tú busques a otros o a Dios mismo, otros te buscan. Cuidado. Sabiduría e inteligencia espiritual incluyen una dependencia de Dios para que Él nos provea. Es el Espíritu Santo que nos provee y con mucha frecuencia para el momento. No es que nos prepara y nos capacita para que ya la hicimos, ya no nos preocupamos. No, necesitamos cada día. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bueno, la palabra de Dios nos lleva para que crezcamos siempre en todo. Hablamos de seáis llenos de conocimiento en sabiduría e inteligencia espiritual. Hay algo más que dice Pablo: para que andéis como es digno del Señor. Al Señor no lo vamos a impresionar o no le vamos a agradar simplemente haciendo muchas cosas, o digamos más, haciendo muchas cosas buenas. La dignidad del Señor es algo diferente a lo que nosotros conocemos como digno. Pablo dice que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. ¿Cómo nos llamó el Señor? ¿Para qué nos llamó el Señor? El Señor nos llamó para ser de Jesucristo, dice Pablo a los romanos. El Señor Jesús dijo: a cualquiera que ama a padre y madre más que a mí, no es digno de mí. Bueno, estamos por celebrar el Día del Padre y el Día de la Madre ya la celebramos. Y son días en que los hijos se vuelcan en atenciones para sus progenitores. Qué bueno, debemos hacerlo porque dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre.
Pero Jesús dice que a Él lo debemos amar más que a nuestro padre y madre. A quienes amamos más en esta vida es a nuestros padres, pero a Dios tenemos que amarlo más. Tenemos que aprender a ello. Y de hecho los padres tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar a Dios sobre todas las cosas. Y sobre todas las cosas quiere decir también sobre todas las personas. Bueno, para que andéis como es digno del Señor. Si amamos al Señor sobre todas las cosas, es más fácil que andemos como es digno de Él. Porque de otra manera vamos a poner otras cosas antes. ¿Cuántas veces nos estorba o nos es tropiezo una visita de última hora, un plan, una invitación, el que me siento un poquito mal, el que parece que me quiero enfermar, parece que va a haber mal tiempo porque hay arreboles? El Señor Jesús dice: hipócritas, crees que sabes distinguir las cosas, pero no distingues las principales. Digno del Señor, Él está en primer lugar. Bueno, esa es sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cómo nos llamó el Señor? ¿Para qué nos llamó el Señor? Digno del Señor es también llevando fruto, dice Pablo, en toda buena obra. Jesús dijo a sus discípulos: os he puesto para que llevéis mucho fruto y fruto en abundancia. Para eso nos llamó el Señor. La dignidad del llamamiento deben traer como resultado fruto, y Pablo agrega aquí: en toda buena obra. Todo lo que hagamos, porque estamos en la voluntad de Dios, tiene que traer fruto. El Señor nos lleva para que hagamos lo que va a traer fruto. Mira, el Espíritu Santo prepara la tierra y nosotros sembramos la semilla, la buena semilla. Dios bendice con sus bendiciones esa semilla que sembramos, entonces tiene que haber fruto. Dice la Biblia que de sí lleva fruto la tierra. Entonces también de sí lleva fruto la semilla, que es la palabra de Dios, la buena semilla de la palabra de Dios. Pero tenemos que hacer las cosas como Dios nos guía. Ahí donde el Espíritu Santo está trabajando es donde nosotros tenemos que trabajar, creciendo en el conocimiento de Dios. Dice Pablo a los Corintios 1:21, que por la sabiduría humana, el hombre no conoció a Dios. Bueno, tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. ¿Gracias a qué? Bueno, a la sabiduría que Dios mismo nos provea. No se trata de que yo leo la Biblia, no se trata de que yo hago buenas cosas, se trata de que el Espíritu Santo me ilumina para que entienda perfectamente lo que Dios quiere. Y en un momento dado, lo que Dios quiere hace que cambiemos nuestros planes, hace que corrijamos el rumbo de nuestra vida. Constantemente tenemos que estar como buen marinero, como buen piloto de un avión, checando, ¿verdad?, lo que dicen los instrumentos. Tenemos que checar el resultado de lo que estamos haciendo. ¿Hay fruto en lo que estamos haciendo? ¿Vamos avanzando? Mis instrumentos me dicen que ya me falta menos para llegar. Mis instrumentos me dicen que ya he recorrido más. ¿Cómo se ven los campos listos para la siega? En fin, fortalecidos con todo poder. El cristiano no está solo. Hay veces que nos sentimos desanimados, deprimidos, desforzados. Bueno, la Biblia no nos habla de que quiere que seamos fuertes, sino que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo dice aquí: fortalecidos con todo poder. No es que yo sea fuerte, es que yo llego a estar en una situación fuerte, me veo como fuerte, pero es porque el todo poder de Dios me ha levantado. El Señor me fortalece, el Señor me levanta, el Señor da nuevas fuerzas al cansado, y ese es su poder. Dice la Biblia que el que opera en nosotros, el poder de Dios, es el mismo que operó en Jesucristo resucitándole de los muertos. Pablo dice que llegó, y que el Evangelio así debe de llegar, con demostración de espíritu y de poder. Mira, no me vayas a entender mal, no se trata de que yo llegue, van a ver ahora el poder, van a ver cómo yo tengo poder.
Recuerdo hace mucho tiempo que hablaban de alguien que decía, y yo hasta pensé, tal vez es una ilustración, comentándolo con alguien, alguna vez alguien me dijo, sí, yo mismo lo escuché. Decía, el poder de, y decía, mío, es más que el de todos ustedes. El poder de mis calcetines es más que el de todos ustedes. Bueno, no se trata de eso. Se trata de que Pablo dice demostración de espíritu y de poder, porque yo debo dar lugar a que el Espíritu de Dios se manifieste. Entonces el Espíritu de Dios manifiesta la gloria de Dios. Eso es el Evangelio, demostración de espíritu y de poder, en palabras del apóstol Pablo. Bueno, ese poder es el que nos sostiene. Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 1 algo parecido a lo que les dice a los colosenses. Les dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Entonces, si el poder de Dios que levantó a Jesucristo de los muertos opera en ti y en mí, nuestra vida debe ser una vida abundante. Jesús lo dijo con estas palabras. Pero hay veces que estamos muy bien y luego a veces nos impacientamos, ¿verdad? Nos desesperamos, nos desanimamos. Nos disminuimos en nuestra marcha en la vida cristiana. Pablo instruye a los colosenses para que su vida sea para paciencia, dice, y longanimidad. Longanimidad, dice, es largura de ánimo, algo que permanece. ¿Estás contento? Que continúes contento. ¿Estás alegre? ¿Estás gozoso? ¿Estás en paz? Que no lo pierdas. Eso es la longanimidad. Algo parecido a la paciencia. Paciencia es que soportemos las adversidades, que soportemos el paso del tiempo y parece que no hay lo que esperamos. Pero Pablo dice, con paciencia lo aguardamos. Que el ánimo siga siendo el mismo. Con gozo, dice Pablo, que el gozo sea el mismo. Tenemos muchas cosas por qué alegrarnos. Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Y poquito después les dice, otra vez os digo, regocijaos. Esta es la vida del cristiano, no porque todo se ve bien, no porque todo se ve bonito, es porque es grande y maravilloso aquel Dios en el cual yo he creído. Y confío en sus promesas, y sus promesas son buenas, y por ellas llegamos a participar, dice Pedro, de la naturaleza divina. Bueno, Dios nos ha librado de las tinieblas y trasladado al reino de Jesucristo, es lo que dice Pablo. En resumen, es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Las tinieblas es oscuridad, ignorancia, pecado, desesperanza, egoísmo, vanidad, vaciedad de vida, no saber ni de dónde vengo ni a dónde voy, no saber que hay un Dios grande y maravilloso que me ama y que tiene propósitos para cada uno de nosotros. El reino de Jesucristo es gozo y paz, es luz, es confianza, es esperanza. El reino de las tinieblas es cautividad, falta de libertad para vivir. Ya no solo lo que Dios quiere de ti, sino aún lo que tú quisieras y que le pones mucho empeño. Hay veces que falta libertad. Con frecuencia las personas no son lo que quisieran ser, no pueden hacer lo que quisieran ser. Y muchos viven desdichados. Hay quien humildemente dice, bueno, no pude. Pero hay quien vive desdichado. Bueno, el Señor nos traslada de este reino de incertidumbre, de desesperanza, al reino de su amado Hijo. El Señor vino para que tuviéramos vida y que la tuviéramos en abundancia. Conocer a Dios, conocer más a Dios, crecer en nuestra vida cristiana.
Esa es la oración de Pablo por la iglesia de Colosas. No es porque sean ignorantes, no es porque vivan mal, es porque ellos han crecido en su fe. Su testimonio es que tienen amor para con todos. No es que ellos digan a todos les amo, yo amo a todos, yo oro por todos. No, es que todos dicen, los hermanos de Colosas son fieles, son amorosos, comparten su amor y sus bendiciones. Los demás dan testimonio de ellos. Epafras, su pastor, le dice a Pablo, es una iglesia que marcha bien. Qué bien. Ya han pasado de darle leche espiritual, ya han crecido, han asimilado, ya pasaron de grado, ya no están en la primaria, en el kindergarten, ya están en secundaria, ya están en preparatoria. Entonces la oración es que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, llevando fruto en toda buena obra, con gozo. El Señor quiere eso de ti también. Lo que Pablo expresa a la iglesia de Colosas como una petición a Dios para que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, es lo que tú y yo necesitamos siempre. Tal vez alguien ha orado por ti en ese sentido, o tal vez ni siquiera lo has pensado. Hay veces que nos confiamos en nuestra inteligencia, la autosuficiencia, el amor propio, el amor a ti mismo. Dios quiere que crezcamos en todo, que sea ese tu deseo, que ese sea tu propósito. Dios te va a ayudar para que crezcas en todo. Te invito para que nos sigas viendo en Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. Ojalá que esta pequeña reflexión haya llegado a tu corazón. Dios te bendiga.